El día anterior yo tenía mi tripa normal, tuve la intoxicación, pasas una noche toledana, y al día siguiente mi tripa era como de embarazada de 6 meses. Y claro, yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es exactamente el SIBO? El SIBO es un desequilibrio de la microbiota que ocurre cuando las bacterias crecen en exceso en el intestino delgado. La tripa se te pone muy dura y se te abulta muchísimo, o sea, literalmente como si estuvieras embarazada, te ceden el asiento en el autobús. Puede ser que tengas muchos gases con las comidas, puede ser que tengas estreñimiento, diarrea, todo lo que hemos considerado hasta ahora como intestino irritable, dispepsia, malas digestiones, y luego te puede afectar mucho a la piel, tener eczemas o tener niebla mental, ansiedad, depresión. ¿Cuáles son las principales causas del SIBO? Una, ciertamente, es el estrés, ¿vale? Mala alimentación, mal estilo de vida, consumo de ultraprocesados, de tóxicos, de aditivos, sedentarismo, la toma de fármacos, por ejemplo los omeprazoles, antibióticos, por supuesto, porque eso está diseñado para matar bacterias, nos va a afectar a la microbiota, y luego otros fármacos como los opioides o otro tipo de fármacos que lo que hacen es enlentecer la motilidad. Si eso nos ocurre todos los días, si comamos lo que comamos, si no identificamos un alimento concreto, si nos pasa con todo tipo de alimentos. Aquí viene un problema y es que podemos pensar en intolerancias alimentarias y empezar a retirar alimentos cuando el problema no es el alimento, sino tú. Cualquier problema en nuestro tubo digestivo, desde el inicio, desde el cerebro, pero también la boca, en el esófago, problemas en el estómago, problemas en el hígado, problemas en el páncreas, por supuesto problemas en el intestino delgado, también en el intestino grueso, por ejemplo el mal cierre de la válvula ileocecal. ¿El SIBO se cura, sí o no? Por supuesto, claro que sí. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de tener como invitada a Asun de Guerras Intestinas, y mucho antes de que yo os la presente voy a dejar que en esta ocasión lo haga ella y que nos cuente un poquito quién es, cuál es su historia y qué te ha traído hoy aquí, cómo has llegado aquí y qué te dedicas, qué haces, cuéntanos. Muy buenas a todos, Mar, muy buenas a todos vosotros también. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros para hablar de SIBO, porque efectivamente yo me dedico principalmente a eso. Yo soy Asun González, me encontráis en las redes como Guerras Intestinas. Me dedico, diría, a la parte microscópica que habita dentro de nosotros, sea parte genética o sea parte de microbiota, y en especial al SIBO. Porque tú de profesión eres, si no me equivoco, bióloga, ¿cierto? Yo soy Entonces, bióloga y asesora ¿de nutricional. dónde, de dónde ha nacido tu pasión por estudiar los bichitos? ¿O cómo ha sido, acabo la carrera, hago biología? ¿Cómo has pasado, cómo ha sido esa transición hacia la microbiota y específicamente, que es de lo que vamos a hablar a continuación, hacia el SIBO? Pues ha sido un camino un poco lógico. Yo creo que nos pasa también a todos los que nos encontramos en esto de la salud. Siempre me gustó la biología, entonces comencé por la parte genética. Cuando estudié la parte genética me di cuenta de que no todo era genética, que también tenemos una parte muy importante, la mayoría de la parte ambiental. Me pasé un tiempo también al mundo farmacéutico. Bueno, si no tienes buena genética puedes tener fármacos ahí. Luego me di cuenta también que los fármacos normalmente suelen ser un parche, que están ahí para cuando se necesitan, pero que no van a la causa de los problemas de salud. Y entonces dije, pues tengo que estudiar nutrición y estilo de vida. Y cuando estaba estudiando nutrición tuve una intoxicación, en un momento además de un cambio personal interesante, y me vino un SIBO. Y a partir de ahí, pues nada, a dedicarnos al SIBO y a patología digestiva. ¿Cómo identificaste que tenías SIBO? Porque es cierto que hoy en día el diagnóstico de muchas patologías relacionadas con la inflamación a nivel digestivo, como presentan los mismos síntomas, es muy difícil poder decir, bueno, esto es tal, esto... ¿Cómo has llegado a saber que era realmente SIBO? Explícame. Porque en mi caso, no le sucede así a todo el mundo, en mi caso fue como fue una intoxicación de la noche a la mañana. El día anterior yo tenía mi tripa normal, tuve la intoxicación, pasas una noche toledana, y al día siguiente mi tripa era como de embarazada de 6 meses. Y claro, yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? También viene de ahí el nombre de guerras intestinas. ¿Qué está pasando? Tengo una guerra interior, tengo una guerra civil aquí montada en mi tripa. Y efectivamente, como el síntoma más característico del SIBO es una hinchazón tan brutal, una distensión abdominal que te puede llegar a una embarazada, o sea, estás como una embarazada, como si estuvieras embarazada de 6 meses, de 3, de 6, de 9 meses, a medida que comes y pasa el día va aumentando la hinchazón.
Y buscando ese síntoma, claro, como yo afortunadamente tengo herramientas y estaba estudiando nutrición y patología digestiva, dije, pues es que tengo SIBO. Ujú. Pues justamente de eso quiero que nos cuentes. ¿Qué es realmente, para aquellos que no estén familiarizados, evidentemente habrán quienes nos sigan a nosotros en redes sociales y ya tengan un poco idea, pero para alguien desconocido de este mundo, ¿qué es exactamente el SIBO? El SIBO es un desequilibrio de la microbiota que ocurre cuando las bacterias crecen en exceso en el intestino delgado. En el intestino delgado, como cualquier otra parte del cuerpo, tiene que haber bacterias, tenemos que tener microbiota, lo que hasta ahora conocíamos como flora intestinal, que ahora llamamos microbiota, un término más exacto, y nuestro cuerpo somos más microbiota que humano. Tenemos que tener microbiota en el intestino delgado, pero cuando sobrecrece en exceso, en esa parte, ese sobrecrecimiento se denomina como SIBO, aunque luego hay variantes que si quieres comentamos. Vale. Justamente, ¿qué tipos de SIBO existen y cómo se clasifican y se diferencian? Se diferencian por el gas de la prueba. Cuando nos hacen la prueba de SIBO, nos van a dar unos gases, hidrógeno, metano y sulfuro. Dependiendo del gas que nos salga alto en esa prueba, nos van a decir si tenemos un tipo de SIBO u otro. Entonces tendríamos tres tipos, el SIBO de hidrógeno, el SIBO de metano o el SIBO de sulfuro, y a veces coexisten los tres. Luego podemos tener otro cuarto tipo de SIBO, que algunos autores consideran que es el SIFO, sobrecrecimiento fúngico o candidiasis, típicamente, y luego un quinto tipo de SIBO podría ser el autoinmune, que ocurre cuando tenemos una intoxicación alimentaria y nuestro sistema inmunitario reacciona de forma equivocada a las células de Cajal, que son las maestras de la motilidad intestinal. Y vale, cuando eso sucede, cuando una persona tiene SIBO, antes nos hablabas de la inflamación abdominal. ¿Qué conjunto de síntomas manifiesta una persona con SIBO? Sobre todo el síntoma más característico es esa hinchazón, esa distensión con las comidas, sobre todo si no comes te sueles encontrar bien y si comes la tripa se te abulta, sobre todo las chicas que somos más propensas a esa distensión abdominal. Y lo medimos efectivamente por meses de embarazo, o sea, la tripa se te pone muy dura y se te abulta muchísimo, o sea, literalmente como si estuvieras embarazada, te ceden el asiento en el autobús. Ese es el síntoma más característico, pero no todo el mundo hace distensión, en especial los chicos, que tenéis como más Cl- tableta de chocolate, y tenéis menos propensión a esa, menos que las mujeres, evidentemente. Entonces puede ser que tengas muchos gases con las comidas, puede ser que tengas estreñimiento, diarrea, todo lo que hemos considerado hasta ahora como intestino irritable, dispepsia, malas digestiones, y luego te puede afectar mucho a la piel, tener eczemas o tener niebla mental, ansiedad, depresión, porque esos gases se difunden y nos pueden llegar a relajar los esfínteres y tener reflujo, y esos gases también se difunden y nos pueden afectar a nivel cerebral. Guau. ¿Y cómo? Vale, imaginemos que una persona que nos esté viendo que tenga varios de los síntomas em, que has mencionado. ¿Cómo podemos llegar a, es decir, solo nos queda hacer la prueba de SIBO para confirmar el diagnóstico o existe alguna manera de poder diferenciarlo de otras patologías inflamatorias intestinales? Yo siempre aconsejo hacer la prueba, si se puede. Ujú. Aunque esta prueba tiene muchos fallos y no es perfecta porque la prueba que se utiliza es una prueba de aire expirado, es una medida indirecta de lo que están fermentando las bacterias, no se está midiendo directamente. Entonces esa prueba no es perfecta, tiene sus fallos, pero aún así es lo mejor que tenemos hasta ahora para saber si tenemos SIBO, porque efectivamente los síntomas son tan diversos y tener gases y malas digestiones puede ser casi cualquier cosa. Entonces siempre aconsejo hacer ese tipo de pruebas si se puede y así valorar si tenemos SIBO o si no tenemos SIBO, ver qué otras patologías podemos tener. A un ojo de un clínico muy experto, hay veces que no necesita esta prueba y que lo puede tratar también por síntomas. Vale, hablemos de esto, hablemos de que hay muchas personas, creo que es importante matizarlo, hay muchas personas que llegan a normalizar, encontrarse mal o tener cierta sintomatología con la que conviven. Entonces, ¿qué sería el estado ideal? ¿O cómo diferencias lo que es un gas de algo que es más, yo qué sé, más difícil de digerir como unas legumbres o unas lentejas de lo que es algo vinculado con una patología? Pues nos suele pasar que cuando te sientes mal, cuando tú ya te encuentras mal,
Ahí comienza un poco el problema. Es verdad que muchas veces normalizamos encontrarnos mal a diario y, no sé, tiene que haber algún clic que nos diga, oye, no te estás encontrando bien, tú no estás mal, porque nos suele pasar que esto lo arrastramos desde pequeños, muchas veces, y hay mucha gente que no se da cuenta que eso no es estar bien. ¿Qué ocurre si un día nos tomamos una fabada o una coliflor, unas legumbres y tenemos gases ese día? Pues ya está, no pasa nada. Ahora, si eso nos ocurre todos los días, si comamos lo que comamos, si no identificamos un alimento concreto, si nos pasa con todo tipo de alimentos, aquí viene un problema y es que podemos pensar en intolerancias alimentarias y empezar a retirar alimentos cuando el problema no es el alimento, sino tú. Justamente. Ahí es donde yo te quería preguntar qué relación tiene, porque evidentemente nosotras detrás de las cámaras lo sabemos, ¿no? Pero qué relación tiene el SIBO con otros trastornos o alteraciones a nivel digestivo, ¿no? Colitis, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable. Explícanos un poquito esto. Muchísima relación, muchísima. Los estudios que hablan de prevalencia del SIBO le dan una relación brutal con, por ejemplo, un 60% con un intestino irritable, que bueno, puede ir de un 30 a un 80, dependiendo de los estudios, diremos un 60, muy relacionado también otro 60% con Crohn o con colitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, con pylori, con una celiaquía, hasta en un 60 o un 80% también. O sea, muchas de las personas que tienen todas estas patologías digestivas es muy probable que tengan un SIBO también. ¿Qué significa? O sea, no significa que el SIBO les esté causando un Crohn o una celiaquía, sino más bien suele ser al revés, pero hay que tenerlo en cuenta porque si una persona, por ejemplo, con celiaquía no acaba de mejorar a una dieta sin gluten, puede ser que tenga SIBO y al tratar el SIBO todas esas patologías después sí que mejoran. Am, dirías, bueno, ahora entraremos un poco y me gustaría que explicaras cuáles son las causas del SIBO, pero ¿piensas que uno de los máximos detonantes, quizá me estoy anticipando, pero bueno, te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees que uno de los máximos detonantes de las manifestaciones digestivas es el estrés? Totalmente. Sí, 100%. Quiero Bueno, hacer, sí, es complicado, ¿vale? O sea, quiero hacer una puntualización. No nos vamos a conformar porque siempre digo, no os conforméis cuando tengas un problema digestivo y vayas a un profesional que te diga, son los nervios, está todo en tu cabeza, te lo estás inventando y toma un antidepresivo porque lo tuyo es de la cabeza. No, eso totalmente descartado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas causas de problemas digestivos que pueden ser orgánicas y que eso hay que tratarlo, que hay que mirarlo, que hay que descartar muchas cosas antes de colgarnos una etiqueta de intestino irritable, una etiqueta de fibromialgia o llámalo X. El caso es que, dicho esto, cuando ya nos han descartado muchas cosas y también una de las razones por las que muchos SIBOs no acaban de mejorar, y digo SIBO, digo disbiosis y cualquier otro tipo de patología, es porque vamos todos con un estrés crónico de la vida, que eso hay que solucionar porque si no el eje intestino-cerebro no va a mejorar, si no. mm. Además, algo que me gustaría aquí también añadir, si me lo permites, es que justamente las personas que viven más estresada, el estrés, podríamos hablar de noradrenalina, que inhibe la motilidad intestinal. Entonces, digestiones más pesadas, todos aquellos que vayáis con prisa siempre, como en 5 minutos y me voy y sigo. A veces incluso es mejor no comer que comer con prisas porque vas a generar una alteración en el sistema digestivo que se vincula el entérico con el parasimpático y no con el simpático de estar todo el día de lucha o huida. Entonces, esto es importante y por eso te lo mencionaba. Vale, ¿cuáles son las principales causas del SIBO? Pues mira, hilando con el estrés, ciertamente es el estrés, ¿vale? Ujú. Si, como bien nos dices, efectivamente es que cuando estamos estresados o llevamos mucha prisa o tenemos muchas cosas que hacer o nuestra cabeza está en otra cosa, nuestro cuerpo no está para digerir. La primera fase de la digestión es la fase cefálica. Hay que, cuando comas, come. Cuando estés comiendo, céntrate en esa comida porque si tu cerebro está pensando en otra cosa, no va a mandar las señales por el nervio vago para que se produzcan el ácido clorhídrico y otras hormonas de la digestión. Entonces, lo primero es la fase cefálica y comer con estrés es sinónimo de no vas a digerir. Entonces, esa es una de las causas más frecuentes. ¿Qué más causas frecuentes puede haber?
lo primero, que seguro que en este podcast eso no nos pasa a nadie, porque si seguís a Marc, eso es que está todo solucionadísimo, pero suele ser un mal estilo de vida, mala alimentación, mal estilo de vida, consumo de ultraprocesados, de tóxicos, de aditivos, sedentarismo, todo eso hay que solucionarlo porque es la base para la salud del SIBO, de la microbiota nuestra, de diabetes, de todo. Más causas de SIBO. La toma de fármacos, por ejemplo los omeprazoles, que nos inhiben el ácido del estómago. Antibióticos, por supuesto, porque eso está diseñado para matar bacterias, nos va a afectar a la microbiota. Y luego otros fármacos como los opioides o otro tipo de fármacos que lo que hacen es enlentecer la motilidad. Y luego ya tenemos, causas de SIBO pueden ser casi cualquiera, porque todo lo que nos afecta a nosotros y está a nuestro alrededor nos va a afectar a la microbiota. También pueden ser, por supuesto, todos los problemas digestivos y todo lo que le afecte a la microbiota en sí misma, como puede ser un inofensivo o inocente, entre comillas, consumo excesivo de edulcorantes. Muy, muy interesante esto además, porque la gente yo creo que tiende a valorar el aspecto más simplista de las cosas, de si esto es bueno o esto es malo. No se dan cuenta, por ejemplo, con el tema de los edulcorantes, ahora que me ha venido a la cabeza y creo que también es un dato de valor que a la gente le gustará saber, medimos si los edulcorantes son o no saludables en base a si aportan o no calorías o si elevan o no la insulina, y no nos damos cuenta del impacto que tienen, demostrado además a nivel no solo de la microbiota generando disbiosis, sino también a nivel hipotalámico en el circuito de recompensa cerebral generando adicción. Entonces, por muy saludable que pueda parecer que no tenga calorías, pues luego tiene otros perjuicios. Ya estamos viendo a nivel digestivo, a nivel cerebral. Otra de las causas de SIBO, no sé si estás de acuerdo, también es una baja producción. Has comentado de ácido clorhídrico, ¿no? Has comentado el fármaco de omeprazol, que eso la tenía preparada esa pregunta para más tarde. Y también una baja producción enzimática, ¿no? Entiendo, a nivel pancreático e incluso a nivel biliar. Esto es una de las causas importantes, ¿no? Sí. Cualquier problema en nuestro tubo digestivo, desde el inicio, desde el cerebro, pero también la boca, problemas en la boca, porque al final es el comienzo, ¿no?, del tubo digestivo. Todo lo que sea problemas en la boca nos va a afectar después a nivel intestinal, claro. En el esófago, problemas en el estómago, problemas en el hígado, problemas en el páncreas, por supuesto problemas en el intestino delgado, también en el intestino grueso, por ejemplo, el mal cierre de la válvula ileocecal, que separa los dos intestinos, también nos va, o sea que al final todo lo que afecte, por supuesto, al tubo digestivo desde arriba hasta abajo va a ser también causa de disbiosis. Y también me gustaría tocar el tema de la ineficiencia vinculada al estilo de vida actual, al estilo de vida moderno, la ineficiencia o la inactivación suficiente del complejo motor migratorio, ¿no? ¿Podrías explicarnos? No sé si te estoy aquí apretando mucho, pero hay dos clases de movimientos relacionados con el tubo digestivo: los movimientos peristálticos, que se dan después de las comidas, y el complejo motor migratorio. ¿Podrías explicar, por favor, la importancia de esto para que la gente empiece a decir, luego ya hilaremos con el ayuno, pero para que la gente lo sepa? Sí, efectivamente, hay muchos tipos de movimientos digestivos, unos cuando comemos, otros cuando no comemos. Lo que llamamos normalmente peristalsis hay de varios tipos. Cuando comemos significa que ese alimento, como que son unas ondas, así como más fuertes, que se va empujando el alimento hacia abajo. Y cuando ayunamos hay otro tipo de movimientos que lo que hacen es limpiar las migajas, limpiar restos de comida. Estos movimientos se llaman complejo motor migratorio y comienzan como a las 3-4 horas, más o menos, dependiendo de la comida que hayamos ingerido, a las 3-4 horas de haber terminado de comer. Entonces, por eso es tan importante dejar un espacio entre comida y sobre todo un espacio por la noche, porque si no, ese complejo no se activa, no funciona, tarda como hora y media en hacer un ciclo. Y es como los ciclos del sueño, más o menos. Van por ciclos y va como los ciclos de lavavajillas o de la lavadora, va por ciclos, claro. Y con uno solo, pues no queda bien. Cuando barremos la cocina, con una sola pasada no queda bien, ¿no? Pues si estamos comiendo, lo mismo es tan importante cocinar como luego limpiar la cocina, o eso se va a acumular de bichos que no nos interesan. O sea, digamos que para los que estéis viendo este podcast tenéis que entender que es como nuestro sistema de limpieza, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer la analogía, la comparación con que un agua corriente tiene menos probabilidades de
de tener bacterias que un agua estancada, precisamente, ¿no? ¿Qué te dicen cuando vas a la montaña? No bebas agua estancada porque ahí es donde Claro. proliferan las bacterias. En nuestro intestino entiendo que pasa igual. Sí, la vida es movimiento, la vida es fluir, todo lo que se para no es nada bueno, Se así que estanca y si, luego, etcétera. si hay estreñimiento, por favor, hay que solucionar eso urgentemente. Y luego, por último, también quería tocar algún tema de... Se vincula, he visto en estudios muchos casos de SIBO con presencia de divertículos Mm. y otros problemas a nivel intestinal, ¿no? Entiendo que... Sí, 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 cualquier otro problema de hiperlaxitud, de divertículos, por supuesto cáncer o cualquier otro problema con la mucosa, con la permeabilidad, con sí, cualquier otro de ese tipo, sí, va a ser importante descartarlo también. Vale, hemos hablado de SIBO. Ya antes de tratar el abordaje, alguien que tenga SIBO, que tenga síntomas y que le esté despertando la curiosidad, que diga, ostras, pues a mí me pasa. ¿Qué pruebas, antes has hablado de una prueba indirecta, qué pruebas específicas, según tu valoración profesional, debería de pedir alguien para decir, diagnóstico claro, SIBO, IMO o otra clase de SIBO? Entonces explícanos un poco. En SIBO, desgraciadamente, no tenemos todavía una seguridad del 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque la prueba que se utiliza como gold estándar en medicina es un aspirado yeyunal, con lo cual nos tienen que hacer una gastroscopia, coger una muestra. Eso en clínica no se utiliza solo en investigación. En la clínica lo que tenemos es la prueba de aire expirado con lactulosa o lactitol, que es esa prueba la que tienen que pedir si nos escuchan, y consiste en hacer como una prueba de la lactosa. Es una prueba de aire expirado donde nosotros nos bebemos un azúcar, en este caso es lactulosa o lactitol, que es un laxante que nosotros no absorbemos, queda disponible para las bacterias lo fermentan y son esos gases los que nos miden indirectamente cuando los expulsamos por el pulmón. Eje microbiota intestino-pulmón, para que luego digan que lo que pasa en el intestino no es importante y no afecta al resto. Y va a ser una medida indirecta, pero de momento es la mejor que tenemos. Tiene sus fallos, pero es la que se usa. Muy bien. Pasemos ahora, hemos hablado de causas de SIBO, de la identificación de toda esta clase de sintomatología. Hemos hablado sobre todo de la importancia del estilo de vida, luego quizás podemos, si nos queda tiempo, hacer un poco más hincapié en profundidad en qué hábitos, ¿no? Pero vayamos a la parte del abordaje, ¿no? Porque como dices, ahora vamos a tratar el abordaje, lo principal, siempre que quede claro, en esto coincidimos, yo creo que todos los que vienen al podcast y todos los profesionales, ir a la causa. No sirve de nada el parche, lo he dejado claro antes Asun, pero lo vuelvo a matizar, ¿no? Entonces vamos al abordaje. Empecemos por el principio. Como una de las principales causas de SIBO es una baja producción de ácido clorhídrico por parte del estómago, así también como de enzimas digestivas, que lo hemos tocado antes, ¿qué herramientas o suplementos podemos utilizar para mejorar primero esta parte? Además es una parte súper frecuente, muy frecuente. Sí que hacer la puntualización, ¿verdad? Que lo cuentas tú fenomenal. Cuando tenemos acidez y reflujo, la mayoría de las veces suele ser por una hipoclorhidria y no por un por una excesiva producción de ácido. Entonces, si tenemos hipoclorhidria y encima nos dan un omeprazol, pues el acabose es igual canto. ¿Qué herramientas tenemos para mejorar una hipoclorhidria? Lo primero sería mejorar la mucosa, ver qué tal está esa mucosa, si está muy inflamada, si esas células funcionan bien, si tenemos gastrina suficiente, nivel hormonal, que tú ahí lo cuentas estupendamente. Y luego, si todo eso está correcto, podemos utilizar enzimas digestivas con betaína, la betaína HCl, que sería como el sustituto de nuestro ácido clorhídrico, pero pensemos que esa betaína es una ayuda mientras nosotros no producimos ese ácido, que lo ideal es mejorar la mucosa para que nuestras propias células lo produzcan de forma natural. Me gustaría también intento aportar hoy juntos valor para que la gente lo entienda, porque yo creo que hay muchas personas que no saben por qué el estómago es el órgano más ácido de nuestro cuerpo y por qué tiene que tener un pH muy bajito. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay dos principales funciones clarísimas, que una es matar bichos, justamente, matar patógenos, porque es la primera línea de defensa que tenemos, y la segunda es esto ya es un poco más técnico, no me voy a enrollar mucho, para convertir el pepsinógeno en pepsina, que es una enzima muy importante para descomponer las proteínas especialmente. Entonces,
Asun, ¿qué sucede cuando no se produce suficiente ácido por la toma crónica de omeprazol? Que ya os adelanto, por favor, que esto todo el mundo lo tenga claro. No es un protector de estómago, es un antiácido, es un inhibidor de la bomba de protones, nada que ver. No sé quién se inventó eso, pero bueno. ¿Qué pasa cuando no se activa la pepsina? Porque estamos modificando el pH del estómago y no hacemos correctamente la digestión. ¿Cómo acaba eso en el intestino? Muy mal. Ya te digo que probablemente lo de protector gástrico sea una estrategia muy buena del marketing farmacéutico, porque yo realmente los llamo estropeadores gástricos. Ojo que si hay alguna patología grave como una úlcera, un Zollinger-Ellison, alguna cosa que no se pueda retirar, por favor no lo retiréis sin consejo médico, porque además hay que hacerlo de forma paulatina. Pero las guías de práctica clínica de intestino irritable y de reflujo, dispepsia, recomiendan ya desde hace muchos años retirar el omeprazol, desprescribirlo, porque se ha visto que con el uso continuado tan crónico de tantos años y tanto abuso, aparte de malas digestiones, porque el ácido está ahí para digerir, sobre todo la proteína, tampoco vamos a tener B12, tendremos anemia, tendremos osteoporosis, más fracturas de cadera. Incluso se han llegado a ver más riesgo de demencia, no queremos asustar a nadie, pero los estudios están ahí. Entonces el uso como protector simplemente porque tenemos ácido no está recomendado para nada. Además también me encanta, porque vamos hilando cosas y el hecho de ser frikis de esto nos permite. Asun dice lo de la B12 porque en el estómago producimos una glucoproteína que se llama factor intrínseco, que lo que hace es permitir envolver, digamos, la vitamina B12 de un modo muy simple y en la última parte del intestino delgado, en el ilion, poder absorber esa B12. ¿Qué pasa en cirugías bariátricas o en casos, por ejemplo, gastritis autoinmune donde no se produce suficiente ácido clorhídrico, que normalmente lo que dice Asun, vemos deficiencias de B12 habitualmente en clínica, de hierro, y no es tan fácil como decir, tengo el hierro bajo, tomo un hierro y ya está. No, porque hay que entender por qué el hierro está bajo, por qué no absorbemos la B12 si consumimos suficientes, evidentemente, alimentos con este tipo de vitaminas. Así que gracias por puntualizar esto porque creo que es importante. Y luego, a colación de lo que estábamos hablando, estaba pensando ahora, Asun, en que la gente también no es consciente, y esto es un dato súper interesante, si esa pepsina no se activa correctamente, esa enzima que descompone las proteínas, ¿qué sucede? Que moléculas que habitualmente deberían de pasar en forma de aminoácidos o máximo péptidos muy pequeños, ¿vale? Que luego son descompuestos por enzimas más específicas y concretas que tenemos en los enterocitos, ahora podemos hablar un pelín de esto si quieres. Claro, si esa malla que nos hace barrera protectora en el intestino delgado se agujerea porque están, literal, unas moléculas mucho más grandes están impactando, al final, ¿qué genera todo esto? Esto es una de las cosas que me gustaría que explicáramos. La hiperpermeabilidad intestinal. Claro, la hiperpermeabilidad intestinal y cómo eso se vincula con una reacción exacerbada del sistema inmunológico donde empieza los trastornos autoinmunes relacionados con la inflamación. Fijaros hasta qué punto es importante el sistema digestivo. Que luego hay otra cosa. Una vez alguien me hizo una pregunta, esto me pareció súper curioso. Me dijo que la mayoría de las personas, si se lo preguntas, creen que cuando comemos, la comida está dentro de nosotros y realmente técnicamente es al revés. O sea, imaginaros un tubo, estamos introduciendo alimentos, pero hasta que no cruzan las células que revisten el epitelio intestinal, los enterocitos, y pasan a la sangre, eso está fuera, no dentro. Entonces esto me parece súper curioso explicarlo porque ahí están las barreras que la gente dice, no, como ya está dentro. No. Entonces, vale, hemos hablado del tema del ácido clorhídrico. Pero también hay una de las causas, por lo que tengo entendido, es una baja producción de bilis. ¿Cómo podemos potenciar más la bilis para favorecer, sobre todo, entiendo que fisiológicamente hablando, la digestión de las grasas, ¿no? Pero ¿cómo podemos facilitar y mejorar las digestiones? Muy interesante, porque te voy a decir justo lo contrario seguro de lo que piensa mucha gente. Para estimular la bilis hay que comer grasa. Hay que comer grasa. Si no comes grasa,
lo que no se utiliza se pierde. ¿Qué ocurre? Que si venimos de una dieta típica que a todos nos han puesto alguna vez, de light, del pollo magro, todas esas cosas, a la primera de cambio, que si llevamos mucho tiempo así, a la primera de cambio que comes algo de grasa, te sienta mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está acostumbrado a digerir esa grasa y si no necesitas la bilis, pues no se produce y ya está. Entonces, que vayan poquito a poquito introduciendo quizá un poquito más de grasa de forma paulatina. El aceite de oliva se tolera muy bien, mejor que otras, yo qué sé, el ghee, ¿no? Hay grasas muy saludables, el aguacate, que vayan poco a poco introduciendo grasa. El pescado azul, súper interesante, para que la producción de bilis se vaya aumentando. Y luego tenemos, por ejemplo, las enzimas digestivas con oxbile, con bilis de buey, y las hierbas amargas, que lo que van a hacer es estimular la producción propia de bilis. Se pueden tomar antes de comer. Y el boldo o el hinojo, ¿no? Eso Fíjate es. cómo estoy. Vale, pues mira, estaba Esas hierbas recapitulando. amargas. Y también creo que hay remedios, no sé si es cierto o no, ¿eh? Los remedios de una cucharadita de aceite de oliva antes de las comidas para empezar la producción de bilis. 100%. Y justamente también me ha venido a la cabeza que podíamos dar el tip de cómo hacer la prueba de lo del ácido clorhídrico. Hay una prueba, ¿no? La del bicarbonato. Exacto. Explícala para que la gente diga, voy a hacer esta prueba a ver si produzco. Sí, es una prueba que, cuidado, hay que hacer en un momento porque te deja la digestión un poco reguleras. La prueba del bicarbonato es una prueba un poco empírica, que nadie se vaya a autodiagnosticar una hipocloridria con esta prueba, ¿vale? Pero bueno, es una prueba curiosa. Consiste en 2 dedos de agua, por ejemplo, en medio vaso de agua, echar una cucharadita de bicarbonato y tomarlo en ayunas. Si eructamos antes de 2 minutos, se supone que nuestro ácido clorhídrico está bien. Si tardamos más de 2 minutos en eructar, y más todavía si esos minutos se alargan, más hipocloridria puede ser que tengamos. Es lo que decimos, o que lo podéis hacer en casa como curiosidad, pero bueno, os puede dar una idea. Y luego un matiz más, es que soy muy friki de esto y me estoy acordando de cosas que le voy diciendo a la gente. Un matiz más. El bicarbonato per se no es malo, porque hay gente que dice, no, es que el bicarbonato es el demonio. Nosotros de manera endógena producimos iones bicarbonato para neutralizar la acidez de la quimo. La quimo es esa pasta que se hace entre los jugos gástricos del estómago, el ácido clorhídrico y los alimentos. Entonces, para neutralizar esa acidez y facilitar la función pancreática, se requiere de iones bicarbonato, ¿no? A través de una enzima, la secretina, no me meto, pero quiero decir que no es tan como la gente cree. Incluso los ácidos biliares también tienen una pequeña parte de bicarbonato. Entonces, esto porque me ha venido a la cabeza. Y luego otra cosa también interesante que has dicho con lo del tema de las grasas, esto me viene muy bien porque siempre hablamos en otros podcasts de el colesterol, precursor de hormonas y de esto y la membrana, sí, pero es que un 80% del colesterol no membranoso se utiliza para la síntesis de ácido cólico. Entonces, ¿por qué cuando hacemos dietas cetogénicas se eleva el colesterol total? Porque hay más grasa y para descomponer más grasa se requiere más bilis y el colesterol se utiliza para la bilis, ¿no? Está súper guay porque yo estas preguntas me las he ido haciendo de entender cómo funciona nuestro cuerpo y me encanta, ¿eh? Mira, una cosa que cuando se lo explicas, por ejemplo, a mis pacientes, los que te escuchamos aquí ya lo sabemos, pero a mis pacientes, por ejemplo, les sorprende mucho que hay grasa esencial, como es el omega 3, hay proteína, aminoácidos esenciales, o sea, la proteína y la grasa es esencial para la vida, la tenemos que ingerir para tener buena salud, para todo, para la piel, para el cerebro, para las hormonas, para nuestros ladrillos del cuerpo, pero no hay ningún carbohidrato esencial. Exacto. Es que aquí hay... Ahí hay mucho tema interesante. Cuando la gente que no está, quizás no tiene este nivel de conocimiento con lo que representa esencial desde una perspectiva nutricional o fisiológica de salud, no quiere decir que no hayan otras cosas que sean importantes, pero esencial quiere decir que nuestro cuerpo no puede sintetizarlo de manera endógena y necesitamos recurrir a la alimentación para obtenerlos. Los aminoácidos todos son importantes, pero los no esenciales se forman a partir de los esenciales. ¿Y dónde vienen los problemas? Pues por ejemplo cuando tenemos una carencia de estos nutrientes esenciales. A saber de memoria, 14 vitaminas, 15 minerales,
2 ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Ya está, Ole. creo que he dicho de memoria, sí he dicho, vale, guay. Vale, seguimos. Vale, hemos hablado de la producción de ácido clorhídrico y cómo podíamos mejorarla con la betaína, hidroclorhidrato y la pepsina. Hemos hablado también de la producción de bilis, de cómo mejorar la producción de bilis incluso con el extracto seco de bilis de buey, pero nos ha quedado hablar de cómo mejorar la funcionalidad pancreática o el recuento enzimático de enzimas pancreáticas. ¿Existen suplementos específicos para esto o de arriba abajo seguimos? ¿Cómo podemos mejorar esto? Sí, se puede hacer una prueba de la elastasa en heces, que es una medida indirecta de la función pancreática exocrina, y si tenemos menos de 200, podemos aportar pancreatina. Y aquí tenemos también 2 opciones, una farmacológica que normalmente se llama Creon o Creon, o algo así con K. Y a mí me gusta más la parte de pancreatina de herbolario. Me gusta más en este caso que la farmacológica. Entonces sí hay enzimas que son solo eso, si pongamos que solo hemos detectado esa insuficiencia, y luego tenemos otras enzimas que lo combinan todo, que combinan enzimas digestivas, la betaína, el oxbile, pancreatina, así como varias, y hay marcas muy interesantes en el mercado, también se pueden aportar. Vale, muy, muy interesante. Am, ¿Cómo, cómo abordas realmente un SIBO? Porque el tratamiento tradicional es, viene una persona dependiendo del tipo de SIBO, evidentemente, pero lo tradicional es, te doy el Spiraxin, te doy rifaximina, te lo tomas en ciclos de 15 de esto y ya está. Y la gente es, me tengo que tomar este antibiótico nuevamente, relegarlo todo al consumo de fármacos y lo demás no sirve. Entonces te quería preguntar, ¿realmente existen antibióticos botánicos o herbáceos con la misma efectividad que el tratamiento convencional sin presentar esos síntomas? Totalmente. Y además incluso se ha visto en estudios que son mejores, más eficaces, en metaanálisis, más eficaces que el antibiótico. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma. Solíamos pensar que si tenemos un SIBO es una infección o bicho malo, y lo que teníamos que dar era antibióticos. Pero no, resulta que el SIBO no es una infección, es un desequilibrio, y que el antibiótico es muy probable que nos cause más desequilibrio aún. Entonces se ha visto que, claro, mucha ronda de antibiótico te puede causar más SIBO o más desequilibrio. Entonces eso no es muy buena idea. ¿Qué ocurre con los antimicrobianos herbáceos? Que son más seguros, más de amplio espectro y equilibran muchísimo mejor la microbiota que los farmacéuticos. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, cuáles son los mejores desde el punto de vista botánico para ti? Porque, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza ahora los detalles más, pero el orégano, la alicina, bueno, explícanos tú un poquito más de esto. Efectivamente. Mis favoritos para el SIBO, hablando de herbáceos, son el orégano, que es súper eficaz, la alicina, que es un extracto del ajo, pero que nadie se asuste porque no sabe a ajo, ni es alto en FODMAP ni nada, el neem, la berberina, y luego alguna mezcla quizá de ellos. Sobre todo nos gustan especialmente los que tienen más polifenoles. ¿Podrías poner algún ejemplo también de este que lo contenga todo? Yo antes hablábamos fuera de cámaras, en consulta, depende del abordaje. Esto no es que haya un único abordaje, dependiendo de nuestro enfoque. Y esto son las fricadas que hablamos luego detrás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo solía utilizar. Ahora tengo otro paradigma, pero no os voy a adelantar esto, que la sorpresa la va a dar Asun. Pero yo utilizaba el biocidin, que es una combinación de hasta 25 plantas herbáceas con lo que decía, ¿no? Un resultado mucho más amplio sin perjudicar a la microbiota, pero quizás dices tú, pues oye, hay otros también, no sé, entiendo que supongo que hay muchos que combinarán varios principios, ¿no? Sí, además cada vez, como hay más SIBO, pues cada vez hay más marcas que combinan varios herbáceos. Aquí sí que es importante que vayamos rotando herbáceos. Si tenemos un SIBO bajito o poco SIBO, no tenemos muchos síntomas, bueno, quizá con probióticos y lactoferrina, un biocidin, se pueda solucionar. Esa sería la primera opción, pero si tenemos muchos síntomas, un SIBO muy alto y vamos a tener que utilizar mucho más tiempo, quizá unos herbáceos a varias rondas, es súper importante tener muchas herramientas, muchas marcas, muchos herbáceos diferentes para ir rotando, porque si siempre utilizamos el mismo,
El Ujú. mismo orégano, por ejemplo, por muy bueno que sea, es como si comemos todo el día brócoli. Es muy sano, pero hay que variar un poquito porque las bacterias se pueden hacer resistentes también. Muy, Esto es súper importante, porque además es una de las cosas que me causaba curiosidad el por qué teníamos que ir rotando. Esto está genial. Luego, te quería también preguntar, existen muchos tipos de abordajes nutricionales para el SIBO, pero según tengo entendido, la literatura, los que más se han estudiado es la dieta específica de carbohidratos y la baja en FODMAPs también, ¿no? Y la dieta elemental, pero hay otros. ¿Cuáles son los preferidos o los que tú dices, tendríamos que tirar por aquí porque creo que es lo que más... A veces lo científico no coincide tampoco con la clínica, entonces me gusta tú que desde la parte profesional lo puedas darnos tu opinión. Pues te voy a hacer mi top 5 de favoritos de Guay. las dietas. Venga, guay, guay, guay. Me gusta esto. Vale, para mí la primera y esencial es la dieta antiinflamatoria. ¿Vale? Una alimentación antiinflamatoria. O sea, fíjate, no te estoy diciendo FODMAP, que va a ser mi última opción, si acaso te la digo. La primera, alimentación antiinflamatoria, pesco-mediterránea, báltica, atlántica, es decir, verduras y pescado. Vale. Básico. Nada legumbres, nada lácteos de vaca o alimentos potencialmente inflamatorios, ¿no? Digamos, gluten y tal. Dependerá de la persona, pero normalmente fuera. Vale. ¿Vale? Luego, la segunda opción sería quizá ir un paso más allá en la alimentación antiinflamatoria y hacer algo tipo para el sistema inmunitario, que suele estar normalmente bastante reguleras aquí en todos nosotros, porque microbiota y sistema inmunitario van totalmente de la mano. Una inmunonutrición o una paleoautoinmune, algo así para el sistema inmunitario. Si eso no funciona, recomendaría, fíjate, antes de pasar a una dieta restrictiva, una dieta prebiótica. Se ha visto que una dieta prebiótica, y no estamos hablando de inflarse a cartón ni Sí. nada, sino de fibra soluble, de MAX, de carbohidratos accesibles a la microbiota, que son polifenoles, que son setas, que son verduras de muchos colores, o sea, aquí que nadie se asuste tampoco. ¿Y almidón resistente también estaría Sí, aquí? sí, sí, Vale, porque era una de las totalmente. preguntas, que te iba a hacer antes de seguir, de si las personas con SIBO pueden tomar, en búsqueda del beneficio que tiene el butirato, el almidón resistente, pues eso, patata, arroz refrigerado, por el tema de los gases. Sí, pero Vale. no que sea el plato principal. El plato principal es Ujú. verdura-pescado, la Vale. mayoría verdura de muchos colores y la parte de pescado porque necesitamos esa proteína y ese omega 3 esencial. Y luego como acompañamiento podemos añadir la parte prebiótica, digamos que puede ser un 15-20% del plato, dependiendo de la persona, si es más deportista, pues le podemos añadir Vale. más. Pero una dieta prebiótica se ha visto incluso que mejora el SIBO, porque tiene más sentido, porque le estás aportando esos carbohidratos que la microbiota necesita para florecer. Pensemos que nuestra microbiota puede ser como un jardín. Entonces, en lugar de machacarle a, no sé, a pesticidas o a antibióticos o a matar cosas, vamos a echarle abono del que le gusta y entonces ahí va a florecer mejor. Si esas tres partes no funcionan, se puede quizá pasar a una dieta restrictiva, ahí llámese dieta FODMAP o dieta de carbohidratos específicos, una fast track diet, una dieta carnívora incluso, dependerá de la persona, pero siempre recomendaré a modo general que sea como el menor tiempo posible, que sea una herramienta, 15 días pongamos, y luego siempre se vuelva a reintroducir. Y si nada de eso funciona, una cosa que funciona muy bien es la dieta elemental, que no es una dieta como tal, sino es un tratamiento médico. ¿Vale? ¿En qué consiste? La dieta elemental es una nutrición enteral y consiste en unos batidos que nos van a dar, que está ya todo predigerido. Este tipo de dieta elemental se utiliza para pacientes que acaban de ser operados, por ejemplo, que no pueden comer, para ancianos encamados, para pacientes con desnutrición, o sea, estamos hablando de un tratamiento médico y cuando usemos esta dieta elemental no se va a utilizar ni herbáceos, ni otro tipo de medicamentos, ni antibióticos, porque esto ya es un tratamiento en sí mismo. Y se ha visto que al ingerir estos batidos, esta alimentación ya enteral, viene todo ya digerido, entonces se absorbe enseguida, permite descansar al sistema digestivo, la microbiota se recupera, el sistema digestivo, el intestino, se recupera y permite eliminar brotes de Crohn, mejorar celiaquías, mejorar desnutrición, bajar el SIBO
hasta en 70 partes por millón, muy interesante. Vale. ¿Cuánto tiempo debería de utilizarse, independientemente si es botánico o farmacológico, los antibióticos para obtener resultados? Si es farmacológico, se suelen utilizar una semana, 15 días máximo. Y si es herbáceo, puede ser una semana también, perfectamente, como una cosa más suave. Normalmente se suelen utilizar unas 3 semanas y después descansar, sea cual sea, si es antibiótico farmacológico o herbáceo, se hace como esa ronda, 15 días, 3 semanas, se descansa una semana, se ve si se quiere volver a hacer la prueba o no, y luego se retoma. No aconsejo hacer una toma continua de antimicrobianos, sean de una clase o de otra, Vale. porque eso también tienen efectos secundarios, tienen interacciones, hay que darle un reposo también. Vale. Otra pregunta que te quería hacer ¿es necesario, porque esto lo veo mucho en consulta, al final hay tantos recursos para tratar un SIBO que es muy difícil entender cuál elijo, cuál no, y al final veo que la gente acaba confundida porque acaban teniendo tropecientos suplementos. Entonces, si te tuvieras que quedar, si te tuvieras que mojar, de decir, venga, Marc, yo trataría un SIBO con esto, esto y esto, que te diera 5 suplementos máximo, ¿cuáles elegirías? Hablamos de suplementos solo, ¿verdad? Suplementos, venga. Venga, qué difícil. Top 5 suplementos de SIBO. Tengo que decir 3 básicos, porque son 3 básicos para la salud en general, tengas SIBO o no tengas SIBO. Y para mí son la vitamina D, el magnesio. Vale, curiosísimo, curiosísimo, vale. Sí que me vas a decir, no tiene nada que ver con SIBO. La vitamina D, el magnesio y el omega 3. Vale. Para mí son 3 básicos. Luego ya podemos hablar, si tomas mucho pescado, quizá el omega 3 no lo necesites, si tomas el sol en verano, mídete los niveles de vitamina D, todo eso, el magnesio, bueno, es más difícil de medir, yo lo tomo. Y luego me quedo con me quedo con 2, todavía puedo Sí. elegir 2, lactoferrina y probióticos. Curioso, aquí es donde quería llegar y por eso te he hecho esta pregunta, porque una de las cosas que hablé con Asun fuera de cámaras hace ya unas cuantas semanas, cuando le pregunté una cosa, cómo lo veía ella, ¿no? A nivel profesional, un tema de un abordaje en SIBO en consulta, y lo más curioso, y por eso he querido hacerle esta pregunta, es que fijaros que he hablado, independientemente de los otros 3, de probióticos y lactoferrina, es decir, algo que es natural, no he hablado del uso de antibióticos. Y me resultó muy curioso porque me dijeras que existen ciertos probióticos específicos, ahora te dejaré que los comentes, cómo pueden erradicar un SIBO de manera natural, sin perjudicar la microbiota, que me pareció como esto es fantástico. Explícanos el tema de los probióticos. Pues mira, aquí nos pasa un poco con el SIBO como con la vida misma, que menos es más. Y cuanto más natural, suele resultar bastante mejor. A la lactoferrina la llaman la molécula milagrosa en los estudios y es muy natural, porque claro, está en la leche materna y en secreciones como en las lágrimas o en la saliva, es antimicrobiana natural, muy segura, lo pueden tomar embarazadas, neonatos, cualquier tipo de persona. Es antimicrobiana natural e inmunomoduladora. También es anti-aging, bueno, maravillosa. Entonces, eso nos va a dar una ayuda muy interesante. Y los probióticos, aquí existe un mito que dice que, claro, no puedes dar probióticos a un SIBO porque hay un sobrecrecimiento de bacterias y estás mandando más bacterias a un sobrecrecimiento de bacterias. Por eso me sorprendió, exacto. Claro, suele sorprender mucho. Y hasta ahora se recomendaba que, bueno, no dar probióticos. Hay distintos abordajes, evidentemente, pues oye, si una persona quizá necesita otro abordaje primero antes del probiótico, pero en mi experiencia, en mi consejo, yo siempre doy el probiótico en la primera fase, porque los probióticos, que por definición son bacterias, cepas, que nos reportan un beneficio para la salud y que tienen un potencial patógeno cero, o sea, no van a causar ningún problema de salud porque si no, no estarían aprobados directamente para ser un probiótico, siempre van a reportar un beneficio a nuestra salud, a la salud del huésped. Los probióticos
fabrican, las bacterias, hacen una especie de antimicrobianos naturales que se llaman bacteriocinas y son muy específicas de la cepa y del microorganismo patógeno que queramos erradicar. Y son específicas, son seguras, no te van a causar una resistencia como puede ser con un antibiótico. Y son tan concretas que necesitamos la cepa específica, no vale cualquiera, ¿vale? No vale cualquier probiótico. Ahí va, bien, bien, bien. Necesitamos una cepa con nombres y apellidos y son tan potentes que nos pueden ayudar a erradicar desde una giardia hasta un Clostridium, hasta una Salmonella, un E. coli, así que son muy potentes, ¿Y muy interesantes. cómo se llama el niño? Para la gente, ¿no? Porque es curioso, porque si no llegarais hasta aquí pensaríais, me cojo el primer probiótico que veo en Amazon, Lactobacillus y no sé qué, y se acabó. Y no estás hablando de esto. No. Explícalo, por favor, explícalo. Además, los estudios lo dicen muy interesante. Igual que, pondré el ejemplo, igual que todos somos humanos, pero ninguno somos iguales a otros, ¿no? Y aunque seamos primos incluso, pues tú te dedicas a una cosa y tu primo, que es de tu familia y tal, se dedica a otra, pero con los probióticos pasa exactamente igual, hay que seleccionarlos bien. Entonces, mi consejo es no coger por lo menos de entrada cualquiera, porque cualquiera no va a valer, es como entrar a la farmacia y decir, dame medicamento para lo mío, es no decir nada, es como, y hay que decir, ¿qué te pasa? ¿Para qué lo quieres? Es específico tanto de cepa como de la enfermedad que quieras tratar. Luego ya eliges la cepa, o sea, lleva una serie de pasos, que es por qué, para qué, cuánto tiempo, qué efecto quiero conseguir, qué estrategia, etc. Para el SIBO y para los tipos de disbiosis, lo primero que se suele utilizar es Saccharomyces boulardii. Ese es el tip. Ese es el tip. Me ha encantado ahí es donde quería llegar, el Boulardii. Boulardii. Vale, otra cosa que no hemos tocado, muy importante, uno de los síntomas más frecuentes, no solo en SIBO, sino en cualquier alteración a nivel del ácido clorhídrico, por ejemplo, extiéndase a Helicobacter pylori o extiéndase a gastritis autoinmune, es el estreñimiento. Entonces, en casos de SIBO se pronuncia en muchas ocasiones bastante. ¿Qué herramientas tenemos para mejorar la motilidad intestinal y prevenir el estreñimiento? A mí me gusta mucho el uso del magnesio. El magnesio, y no cualquiera tampoco, sino en especial el citrato, por ejemplo, porque otros tipos de magnesio, por ejemplo el óxido o el cloruro, son muy irritantes y aunque pueden tener cierto efecto laxante, no lo suelo recomendar. ¿Por qué? Porque tenemos el citrato, que es un magnesio como muy general, que nos puede servir también cuando subimos dosis, tiene un ligero efecto laxante y ya de paso reponemos todo el magnesio que necesitamos en el cuerpo. Entonces yo suelo utilizar siempre el citrato. Y si con ese no vemos que no, aunque subamos dosis, podemos utilizar carbonato así de una manera puntual para ir al baño, pero es bastante laxante y hay que tener cuidado con la dosis. Vale. ¿Qué más también? Porque podríamos aquí hablar de ayuno intermitente como herramienta para mejorar la motilidad intestinal, como para reducir la inflamación, incluso para activar, especialmente importante, activar la acción del complejo motor migratorio. Pero, ¿qué piensas de hecho lo hemos hablado antes fuera de cámaras, ¿qué piensas de los procinéticos y de cómo deberíamos utilizarlos? ¿Qué son? ¿Cómo utilizarlos? Y dices, pues mira, yo lo utilizo así, así, así. Explícame. Efectivamente, los procinéticos y el ayuno para el complejo motor migratorio van a ser súper importantes para mejorar el estreñimiento. Y el uso de procinéticos también pueden ser farmacéuticos o pueden ser naturales. Por ejemplo, pues tenemos el jengibre o el trifala o hierbas digestivas, la menta, todo lo que nos ayude un poco a la motilidad va a ser muy importante también para gestionar el estreñimiento, el ejercicio, que sabemos que es básico, y todo lo que podamos hacer para ir al baño, porque si no fluye, ¿verdad? Y tenemos un atasco, es sinónimo muy probable de disbiosis. ¿Cómo deberíamos de tomarlos? Porque justamente tenía yo mismo la creencia de tomarlos entre ingestas para facilitar esa motilidad,
Pero tú me has dicho, no, mejor hacerlo por la noche, por la mañana. Explícanos esto. Se suele recomendar utilizarlos justo antes de acostar, separado de la cena, cenar prontito, que eso siempre es recomendable. Esperar 2-3 horas a que hagamos un poco la digestión y luego al acostarnos tomar el procinético para aprovechar las ventajas de que vamos a hacer todo el ayuno nocturno. Si la persona tiene un estreñimiento muy severo, quizás se pueda utilizar también por la mañana o entre comidas, eso sí, separado lo máximo que puedan, por lo menos media hora antes de comer, como pronto, y 2 horas después de comer. Podemos ir subiendo dosis dependiendo del caso. Vale, una pregunta un poco más personal, o personal me refiero en relación a lo del SIBO, por supuesto. Es verdad que he visto que muchos terapeutas desaconsejan el consumo de alimentos fermentados en casos de SIBO y sin embargo, antes también lo comentábamos ayer, yo en casos clínicos he visto que alimentos como el kéfir sientan súper bien y lo hablé también con Javier cuando vino al podcast. ¿Qué piensas tú de eso, de alimentos tipo como el kéfir, etcétera? A mí me parecen súper interesantes y si la persona los tolera, me parece que le va a ayudar a mejorar sus SIBO sin duda, porque al final el alimento fermentado tiene un aporte natural de probióticos, de prebióticos a veces y de postbióticos, de todos esos metabolitos que van a producir esas bacterias. Y además, como hay, por ejemplo, fermentados, que eso lo cuenta nuestro compañero Javi muy bien, hay lactofermentados como el chucrut, y entonces va a ser incluso ácido, y un poquito de chucrut antes de las comidas Flujo mejora. va a mejorar, sí, va a mejorar la digestión, va a acidificar un poco el estómago. Los fermentados, junto con el uso de la dieta prebiótica, esa mezcla, los investigadores los padres de los psicobióticos la llaman dieta psicobiótica, es decir, una dieta prebiótica y una dieta alta en fermentados, y esa mezcla, la dieta psicobiótica, se ha visto que mejora el eje intestino-cerebro, ansiedad, depresión, demencias, muy interesante. Por eso decimos que al final, aunque lo típico de cada maestrillo tiene su librillo. ¿Por qué? Porque también hay que individualizar mucho el caso, el contexto. No todas las personas que tienen SIBO tienen el mismo grado, la misma tolerancia, depende de qué alimentos. Esto es súper importante. Nuevamente, insisto en el mensaje que siempre doy en las redes sociales, que es contexto y principio de individualidad. Ya de cara al final de esta entrevista, que por cierto también te confieso que se me está haciendo extremadamente corta porque me gusta mucho el tema, ¿el SIBO se cura, sí o no? Por supuesto, claro que sí. Lo digo porque, claro, hay muchas personas que creen que ya les han tachado de esa etiqueta y yo tengo SIBO y voy a tener que convivir con esto de por vida. Entonces, se cura. ¿Cuál es el tiempo realista haciendo bien las cosas, con un terapeuta absolutamente actualizado, a través de un abordaje integral que consideras razonable para revertir la sintomatología y decir, bueno, he visto mejorías en consulta? 4 meses, 6, un año. Varios meses. Siendo Varios meses. realistas, varios meses. Es cierto que cada persona es un mundo. Hay personas que están muy bien, tienen un bache ahí con un SIBO o alguna cosa y en 2 meses lo han solucionado, con suerte. Bueno, pues la microbiota también tiene su resiliencia, la persona puede estar mejor o peor, tener esta enfermedad o ninguna, hacer ejercicio o no, o sea, cada persona es un mundo. Pero siendo realistas, incluso se puede tardar varios años. A ver, no quiero desanimar a nadie porque este es el camino de la salud, es largo, que se lo tomen con paciencia, con ánimo, que no se preocupen, sino que se ocupen, porque el SIBO se puede mejorar, desde luego, los síntomas mejoran, pero a veces cuesta. ¿Por qué? Ya no solo por el SIBO en sí mismo, sino porque ese SIBO está causado por otra cosa, y como sabemos que es fundamental encontrar la causa, pues muchas veces nos cuesta mucho dar con el diagnóstico de celiaquía, de un Crohn, de si tenemos una vida muy desastrosa, eso no es nada fácil gestionarlo. Y fíjate una cosa que te voy a compartir, no sé si esto estás de acuerdo, pero yo creo que casi que sí. Me he dado cuenta que una de las cosas que dificulta, y no lo estarás pensando en lo que te voy a decir, pero una de las cosas que dificulta mucho la mejoría de los pacientes que tienen SIBO
es la desinformación. Y ahora te explico el por qué. ¿Por qué la desinformación? Porque tú les puedes generar un protocolo holístico, mejorando los hábitos, etcétera, pero igual que nos pasa a todos, llega el fin de semana, tú puedes estar haciendo un abordaje de comida irreal, pero llega el fin de semana, es que soy persona, es que salí con los amigos y empecé a comer y nuevamente eso es un desencadenante de más inflamación, de cargarse el trabajo. Entonces, digo desinformación porque creo que, sobre todo, una de las cosas que los afectados en SIBO que estáis viendo esto, tenéis que hacer es ser conscientes del cambio que requiere revertir cualquier tipo de sintomatología, de patología, etcétera. Entonces no puedes dar 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás porque si no nunca llegas y te dices, es que a mí no me funciona este abordaje. Es que ahí hay mucha implicación y responsabilidad personal y creo que esto también hay que decirlo. Entonces te quería decir, más allá del abordaje de suplementos, nutricional, más allá de todo esto, ¿qué otros cambios o modificaciones en nuestro estilo de vida podemos hacer para beneficiar la corrección o la reversión del SIBO? Creo que efectivamente, y aquí voy a decir una cosa muy trascendental, Venga. como colofón, la cuestión viene de hacer un cambio interno, es decir, nos tenemos que considerar unas personas saludables, que la dieta que nos pone nuestro nutricionista, que los suplementos que tomamos, que el ejercicio que hacemos, que todo eso que tenemos que hacer no sea una obligación, que venga de nosotros porque al hacerlo nos encontramos bien y queremos ser esa persona, queremos encontrarnos con esa energía y queremos mejorar nosotros. Entonces, si yo quiero ser una persona saludable, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer a gusto y cada persona tendrá un camino. Si nos sentimos obligados, pues es muy probable que eso no tenga mucho recorrido. Entonces aquí viene un trabajo muy bonito de salud personal ya para toda la vida, porque claro, no a ti y a mí ahora nos ponen aquí un donut rosa y no nos apetece comerlo, pero porque, bueno, nuestro paladar ya se acostumbró a otras cosas, quizá, pero esto no nos ha pasado de la noche a la mañana. Hemos tenido un cambio, yo antes desayunaba tostada y mermeladas y eso, y cosas light pensando que era lo saludable, claro. Todos creo que hemos pasado por ese proceso. Claro, Sí. claro, yo he tenido esa vida también y comía fatal y yo pensaba que lo estaba haciendo bien a mi manera. Entonces esto no pasa de un día para otro y yo a día de hoy pues todavía tengo que mejorar muchas cosas. Entonces, bueno, el trabajo ese personal bueno, voy a convertirme en una persona saludable, pero porque yo quiero encontrarme bien. Y ya, ir poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Ujú. Vale, Asun, antes de despedirnos de este podcast, no se me podía olvidar justamente de que Asun está estrenando nuevo libro del SIBO. Asun, danos los detalles, dónde lo pueden comprar, de qué trata, ahí te metes más en profundidad de todo lo que estamos hablando ahora, los más frikis lo leeremos. Yo tengo en primicia, evidentemente, tiene que tener alguna ventaja traer a los invitados al podcast. Mi libro de SIBO, pero os lo recomiendo porque conociendo el trabajazo que se hace Asun y bueno, la experta número 1 que sé probablemente a nivel de España en esto, 100% recomendado, pero dinos tú los detalles de dónde lo podemos encontrar. Muchas gracias, Marc. El libro se llama ¿Tú también tienes SIBO? Es una pregunta, esperemos que no. Pero como ahora, bueno, parece que todo el mundo tiene SIBO, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que decir, oye, el SIBO no es una moda. He intentado dar todas las herramientas desde todo lo que hemos hablado en este podcast, está en el libro. Y es de Alienta Editorial y lo podéis encontrar en cualquier plataforma, en cualquier librería, en Amazon, vale. sí, en cualquier sitio. De hecho, en Andorra también está disponible en las librerías justamente de aquí del centro comercial de la Illa Carlemany, en la librería IDES. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los que os hayáis tomado la molestia de ver el podcast, espero que os haya servido muchísimo, espero que por favor deis a un like que no os cuesta nada y la verdad es que fomenta para seguir creciendo, que os suscribáis si no estáis aún y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Hasta pronto y muchísimas gracias a ti, Asun, por haber venido. A ti, Marc, y a todos vosotros, muchas gracias.